En el mundo, siempre hay alguien que es atropellado por un camión y enviado a un mundo más allá de su imaginación. Eso fue exactamente lo que le sucedió a nuestro protagonista, Hitoshi Nosaki. La gente en su vida solía llamarlo salvaje por su nombre y apariencia, pero ahora de repente estaba en un extraño bosque en un mundo diferente, con solo paja cubriendo su parte inferior. Se sentó junto al fuego que había encendido, mirando la comida que se estaba cocinando. Pero, ¿cómo había pasado esto, y por qué a él de todas las personas? Mientras comía, recordaba cómo había llegado a esta situación, revisando sus recuerdos. Todo comenzó con un camión. Cuando iba camino al trabajo, vio a un estudiante en la calle a punto de ser atropellado por un vehículo, lo que provocó en Nosaki el repentino impulso de querer salvar a ese estudiante, corriendo y empujándolo fuera del camino. Desafortunadamente, esto provocó que él fuera atropellado por el camión en su lugar. Mientras sangraba en la calle y empezaba a perder el conocimiento, su último pensamiento fue admitir que elegiría reencarnar si hubiera una oportunidad. Y eso fue lo que sucedió. Nosaki sintió como si estuviera cayendo del cielo hacia la nada debajo de él, y todo se volvió oscuro. Estuvo inconsciente no por mucho tiempo antes de que el hombre despertara, mirando hacia el cielo sobre él y viendo las hojas moverse con el viento. Definitivamente estaba en otro mundo. Levantándose rápidamente, Nosaki miró a su alrededor para averiguar su próximo movimiento. No tenía trucos ni ropa en su cuerpo. Se dijo a sí mismo que se calmara para poder evaluar su entorno y establecer prioridades. Una vez en pie, encontró un árbol grande en algún lugar del bosque. Con esfuerzo, llegó a la cima del árbol para poder ver hacia dónde ir a continuación. Para su sorpresa y decepción, solo veía árboles hasta donde alcanzaba la vista. Se preguntaba si sería peligroso moverse en la oscuridad, pero cambió sus pensamientos y se centró en su prioridad de encontrar agua. Una vez hecho eso, haría un refugio y buscaría comida. Pero antes de eso, necesitaba algo para cubrirse. Arrancó algunas cortezas de árboles cercanos y las ató juntas para hacer una falda de paja. Le resultaba incómodo, ya que le impediría concentrarse en explorar, pero indirectamente agradeció al canal Discovery por proteger su dignidad como humano. Ahora era el momento de pasar a la parte de supervivencia. Nosaki caminó por el bosque, luchando por avanzar en el denso ambiente. Se preguntaba si realmente encontraría una fuente de agua, pero de repente escuchó un sonido en los arbustos, haciendo que el hombre se congelara de miedo. El sonido se detuvo y Nosaki supo que parecía un animal pequeño. Se dio cuenta de que sus ojos no eran tan efectivos en el bosque, mientras que sus oídos estaban siendo abrumados por la información. Necesitaba usar sus oídos a su favor mientras intentaba encontrar cosas en el bosque. Nosaki continuó su exploración, enfocándose en todos los sonidos a su alrededor, hasta que de repente escuchó un sonido en particular. Comenzó a correr en la dirección del sonido, sabiendo exactamente qué era. Agua. Se detuvo frente al río, mirando el agua con asombro. Nosaki entró en el agua y comenzó a gritar en celebración, recogiendo el agua con las manos y bebiéndola felizmente. Pero eso no iba a ser el final de su exploración. A continuación, necesitaba refugio. Y así se adentró de nuevo en el bosque. Si iba a encontrar comida, necesitaría encontrar un lugar que no estuviera demasiado cerca del agua. No pasó mucho tiempo después de volver al bosque que encontró un gran árbol hueco con una entrada tan alta como él, haciendo de este árbol el perfecto. Decidió que iba a vivir allí y se sentó, comenzando a pensar en qué haría para obtener comida. Nosaki observó sus brazos, después de haber aplicado jugo de frutas en ellos para asegurarse de que no le inflamara. Si lo hacía, el jugo de frutas no era comestible y tendría que encontrar otra fruta. Afortunadamente, no tuvo ninguna reacción. Y así comenzó a dar pequeños mordiscos a la fruta y planeó esperar unas horas para asegurarse de que no tuviera una reacción alérgica o algo parecido. Incluso si terminaba siendo alérgico a esta fruta, felizmente tenía una amplia gama de alimentos a su alrededor que parecían comestibles. Ahora, lo último que necesitaba hacer era encender un fuego. Tomó un palo y comenzó a girarlo sobre otro. Al principio, no funcionó. De hecho, no tuvo éxito durante varias horas, sin importar lo que intentara. Pero afortunadamente, después de tanto tiempo, apareció una chispa y había hecho un fuego decente, llamándolo el más hermoso que había visto. Nosaki se sentó junto al fuego por un tiempo,
preguntándose cuánto tiempo tomaría para salir del bosque. Se acostó listo para dormir para poder prepararse para cazar al día siguiente, hasta que de repente apareció una caja de mensajes frente a él. Sorprendido, Nosaki se levantó y la miró. Mostraba su estado y habilidades. Parecía tener solo una habilidad, karate, pero no se sintió ofendido por eso, sintiendo que le quedaba perfectamente. Al día siguiente, comenzó a cazar. Se sentó en la rama de un árbol con un palo grande como arma, esperando a que un animal cayera en la trampa que había hecho por memoria. Escuchó un ruido y salió un animal similar a un conejo. Nosaki se sintió decepcionado por su tamaño, pensando que era demasiado pequeño para la trampa. El animal escuchó algo y comenzó a correr. Cuando Nosaki se dio cuenta de que algo se acercaba, miró y vio que empezaban a salir goblins al claro. Estaba asombrado por el hecho de que eran reales y un poco preocupado porque no podría luchar contra ellos. Nosaki se dio cuenta de que estaban empezando a caminar hacia la trampa que había preparado, pensando que podría ser su oportunidad de obtener algo de experiencia. El goblin se acercó a la trampa y olió el aire, y Nosaki empezó a pensar que la trampa podría no funcionar si el olor no se borraba. Tenía razón. Los goblins fácilmente descubrieron la trampa y arrancaron la paja que cubría el agujero, dejando a Nosaki sin opción más que saltar del árbol y enfrentarse a los goblins. Con su palo, golpeó fácilmente a uno de los 3 goblins, haciéndolo explotar por el impacto. Miró a los otros goblins con determinación en sus ojos y se lanzó contra el siguiente mientras este seguía sorprendido por su camarada caído. Al patear al goblin en el cuello, Nosaki lo envió volando. Se giró hacia el último goblin para intentar acabarlo rápidamente, solo para darse cuenta de que ya estaba intentando golpearlo con su maza. Usando un ataque pesado desde arriba, el goblin dejó una gran apertura para un contraataque. Nosaki aprovechó eso, golpeando al goblin cuadrado en la cara y enviándolo volando. Sin embargo, esto no lo noqueó, ya que el goblin rápidamente se levantó, haciendo que Nosaki pensara que sus puntos vitales podrían ser diferentes a los de un humano. El goblin gruñó y comenzó a atacarlo ciegamente. Nosaki luchaba por seguir el ritmo de los ataques, sabiendo que no podía acercarse al monstruo en ese momento. Pero se le ocurrió una idea, poniendo su pie bajo una raíz y fingiendo caerse. Hizo esto a propósito para atraer otro ataque desde arriba. Esquivó fácilmente el ataque y karate cortó al goblin en el cuello. El goblin cayó al suelo, plantando la cara, y murió oficialmente. Nosaki se sentó allí mientras miraba su forma caída, listo para ver si obtendría experiencia de ella cuando sostuvo su pie sobre el monstruo. Con un crujido, aplastó las cabezas de los 3 goblins. Nosaki continuó mirando lo que había hecho hasta que comenzó a temblar de shock y asombro. Estaba emocionado por el hecho de que había ganado su primera pelea contra algunos de los monstruos del mundo. Una vez que llegó la noche, regresó a su refugio y comenzó a cocinar la carne de los goblins. Había otros botines que había obtenido y los puso en un palo cerca de él, pieles de los goblins que podría convertir en ropa más tarde. Nosaki revisó su estado y se dio cuenta de que había subido de nivel. Miró hacia el cielo con determinación en sus ojos, gritando en voz alta que podía hacerlo, que podría superarlo sin problemas. Y así pasó el tiempo. Un hombre fue visto corriendo por el bosque, persiguiendo a una criatura parecida a un jabalí. Le gritó que se detuviera, haciendo todo lo posible para no dejarlo escapar. Este hombre era Nosaki, y habían pasado 3 meses desde que llegó al mundo. Desde su primer día, había crecido un pelo y una barba y había alcanzado el nivel 8. Los sentidos de Nosaki se habían vuelto más agudos a medida que subía de nivel. Debido a esto, pudo decir que el animal estaba a punto de girar a la izquierda. Con un salto, se lanzó hacia adelante y logró agarrar con éxito la pata del animal, haciéndolo caer. Su habilidad física también estaba mejorando con el tiempo. Poniendo al animal sobre su espalda, estaba a punto de irse hasta que miró hacia atrás y se dio cuenta de que había unos pimientos cerca de donde había atrapado al animal, o al menos una planta que se parecía a los pimientos. Estas plantas podrían usarse como insecticida, esterilización o por sus propiedades restauradoras. Así que Nosaki quería llevar tantas como fuera posible. Mientras los recogía, escuchó algunos goblins cerca. Pensó que estaban siendo ruidosos y que debería matarlos, pero cambió de opinión una vez que recordó que probablemente no importaría cuando pensaba en sus niveles.
Empezó a preocuparse de que en los 3 meses que había estado allí, se hubiera convertido en el rey del bosque. De repente, los goblins se callaron y algo rugió ruidosamente en una parte del bosque. Nosaki estaba en shock y miedo, sin saber qué podría haber hecho ese sonido. Especialmente porque no había visto muchos monstruos aparte de los goblins en los 3 meses que había estado aquí. Pero he aquí, salió esta gran criatura. Sostenía una espada en la mano. Nosaki creía que la criatura frente a él era una forma evolucionada de un goblin. Un hobgoblin, que era casi el doble de tamaño que los goblins. Pensó que el hobgoblin iba a reprender a los goblins por discutir entre ellos, pero no fue el caso. El hobgoblin agarró su espada fuertemente antes de balancearse de repente contra los asustados goblins, cortando sus cuerpos por la mitad. Nosaki estaba en completo shock, con la boca abierta al darse cuenta de que no había forma de que pudiera matar a ese monstruo. Desde que llegó a este mundo, esta era la primera vez que se encontraba con un monstruo más fuerte que él. Desafortunadamente, el hobgoblin comenzó a correr hacia él porque finalmente había visto a Nosaki. Rugió y lo persiguió a través del bosque. Por primera vez, él era el cazado. Nosaki corrió lo más rápido que pudo a través del bosque para perder al monstruo, pero seguía persiguiéndolo. De repente, sin embargo, el monstruo comenzó a desacelerarse. Nosaki se dio cuenta de que con un cuerpo tan grande, comenzaría a ser un obstáculo en el bosque. Pero esto no sería lo último que vería del monstruo, ya que tenía un olfato agudo, especialmente como un goblin evolucionado. Fue entonces cuando Nosaki se dio cuenta de que el bosque no sería seguro para él más, ya que el hobgoblin no se rendiría en ningún momento hasta que estuviera muerto. Su única opción era tratar de salir del bosque, ya que sabía que no podía luchar contra ellos. A pesar de que su cuerpo temblaba, corrió a casa y recogió todas sus cosas y se preparó para irse, despidiéndose de su primer hogar. Y así se fue. Comenzó su camino a través del bosque, solo deteniéndose y descansando cuando los días se convertían en noche. Y aun cuando era de noche, se sentía sacudido ahora que sabía que monstruos como los hobgoblins existían en el bosque y podrían salir y atacarlo en cualquier momento. Siempre estaba revisando su entorno cada segundo. Cada día, pasaría por el bosque y sus ríos y escalaría las montañas hasta que encontrara un nuevo lugar al que llamar hogar. En un momento dado, pasó por un lago y bebió un poco de agua, saltando cuando se dio cuenta de que había un animal parecido a un ciervo con 2 cabezas cerca de él, también tratando de beber agua, mientras lo miraba al mismo tiempo. Entonces llegó la noche. Se sentó bajo una raíz de árbol, con la cabeza entre las rodillas mientras temblaba por el frío. No sabía cuántos días habían pasado desde que dejó su refugio, pensando en querer encontrar una ciudad pronto mientras comenzaba a quedarse dormido. Solo quería encontrarse con otro humano. Al siguiente día, Nosaki continuó su viaje. Un animal similar a un guepardo había pasado cerca y Nosaki se había ocultado en el barro para no ser visto por el animal, ya que de lo contrario habría sido hostil. Saltó fuera del barro para tomar aire fresco mientras el barro goteaba por su cuerpo. Estaba contento de que tener un pantano fangoso en el bosque le hubiera salvado la vida en ese momento. Y así continuó a través del bosque una vez que se hubo limpiado del barro. Dobló la esquina y vio algo en la colina que estaba cerca de él, pensando que podría ser otro monstruo. Se escondió en los arbustos y miró hacia arriba, con los ojos bien abiertos cuando se dio cuenta de lo que realmente era. Era otro humano. Miró a la chica con sorpresa y asombro mientras la veía recoger cosas del suelo para ponerlas en la cesta junto a ella. Ella se volvió y vio a Nosaki tratando de llamar su atención, sorprendiendo a la chica. Una vez que lo vio, comenzó a lucir extremadamente preocupada y supuestamente le dijo a Nosaki que no se acercara más, confundiendo mucho al hombre. La mujer gritó Goblin, confundiendo aún más a Nosaki mientras ella comenzaba a correr en una dirección diferente a la suya. ¿Por qué tenía miedo de él? Estaba frustrado porque esta era su primera experiencia con otro humano, pensando que él lo había causado, hasta que escuchó un rugido y un grito de la mujer que había huido. Se dio cuenta de quién había causado ese rugido familiar y comenzó a correr en la dirección de este. Ese rugido provenía de un hobgoblin. Siguió corriendo tan rápido como pudo, sabiendo que no solo era solo un hobgoblin, sino el que estaba decidido a matarlo desde el momento en que se conocieron. Comenzó a sentir lástima por la chica que había sido capturada por el monstruo,
pensando que todo había sido culpa suya porque se había metido demasiado en el bosque. Finalmente, Nosaki pudo comenzar a alcanzar al Hobgoblin, finalmente pudiendo verlo y a la chica que estaba sobre su hombro. Gritó al monstruo que la soltara, pero el monstruo no parecía escuchar. Nosaki gritó una última vez para que soltara a la chica, finalmente atrayendo su atención cuando se dio la vuelta sorprendido. Una vez que se volvió, vio a Nosaki saltando al aire con un grito de batalla. Había agarrado la vid que tenía delante en la rama del árbol y la había usado para continuar y mantener su velocidad mientras se acercaba más al Hobgoblin. Finalmente, cara a cara con el monstruo, Nosaki le dio una rodilla en la cara, chocando con su nariz y haciendo que el monstruo soltara a la chica. Aterrizó en el suelo sin problemas y miró hacia arriba solo para darse cuenta de que el monstruo no había caído, solo parecía estar ligeramente desconcertado por el ataque que le habían hecho. Nosaki estaba sorprendido e incrédulo ante el hecho de que no había caído en absoluto después de recibir el golpe. Rápidamente miró a la chica que todavía estaba tratando de levantarse después de caerse del Hobgoblin, preguntándole si estaba bien y si podía levantarse, a lo que ella confirmó. Nosaki ordenó a la chica que corriera mientras él se ocupaba del monstruo. Se preguntó si la chica se había separado de su grupo, pero desechó ese pensamiento y le dijo que fuera a cualquier lugar excepto donde estaba en ese momento, a lo que ella escuchó de inmediato. El Hobgoblin miró, finalmente recuperándose mientras la sangre caía de su nariz. Mientras la chica comenzaba a correr en otra dirección, Nosaki se volvió y enfrentó al monstruo una vez más, con más confianza que nunca en comparación con lo que había tenido cuando conoció a la bestia todas esas semanas atrás. Incluso con su confianza, no tuvo más remedio que pelear contra el monstruo. Poniéndose en posición, Nosaki miró al monstruo frente a él y se preparó para la batalla. Nosaki temblaba mientras escuchaba su corazón latir rápido. Sentía que la presión de enfrentarse a este Hobgoblin era casi la misma que sería si tuviera que luchar contra un oso. Todo lo que quería hacer era huir, pero no podía ya que tenía que proteger a la chica. El Hobgoblin balanceó su espada hacia Nosaki, quien esquivó rápidamente. Se dio cuenta de que los ataques eran pesados pero tenían grandes movimientos, lo que significaba que la batalla la ganaría quien fuera más rápido. Tomó su turno para atacar, pero pronto descubrió que no sería fácil. La piel del Hobgoblin era demasiado resistente para que un puñetazo lo alcanzara, así que Nosaki se dio cuenta de que un solo golpe sería casi inútil contra él. Pensó en lo injusto que era que no pudiera rasguñarlo mientras él moriría instantáneamente con un solo ataque. Necesitando probar un enfoque diferente, pateó al monstruo en sus partes privadas, dejándolo instantáneamente aturdido. Una vez que se dio cuenta de que funcionaba, Nosaki rápidamente cabeceó al monstruo, lo golpeó y se lanzó hacia él, solo para meter los dedos en sus ojos. El monstruo chilló de dolor, comenzando a sangrar por el ojo, mientras Nosaki estaba feliz con su éxito. El Hobgoblin comenzó a golpearlo salvajemente, desafortunadamente conectando con Nosaki, y Nosaki fue enviado volando. Rodando por el suelo, luchó por levantarse del impacto del golpe. Se levantó una vez más y se limpió la sangre, mirando hacia adelante al monstruo que estaba empezando a doblarse en su visión. Necesitaba encontrar una manera de ocuparse de esta bestia rápidamente, considerando que era tan fuerte a pesar de sus bloqueos. El monstruo siguió balanceándose contra él hasta que Nosaki descubrió un último movimiento que podría hacer que tuviera alguna posibilidad de ganar, una patada alta. El monstruo miró intensamente a Nosaki hasta que de repente estuvo fuera de su línea de visión, el hombre acelerando para aterrizar una patada alta desde su punto ciego. Esperaba que el movimiento finalmente hiciera que el monstruo cayera, y mientras se tambaleaba con ojos en blanco, parecía que sí lo haría. Pero de repente, el monstruo volvió a la vida y cargó hacia adelante. Él agarró a Nosaki y mordió su hombro con fuerza, haciéndolo gritar de agonía. Mientras sentía como si su brazo estuviera siendo arrancado, sabía que no podía morir en un lugar así. Nosaki sacó su dedo medio y le dio al Hobgoblin unas cuantas palabras escogidas, clavando su dedo en el oído del monstruo. Esto hizo que el monstruo pateara a Nosaki y lo enviara volando hacia un árbol. Se sentó allí, con la cabeza baja mientras sangraba por su hombro y su dedo medio estaba roto. Empezó a sentir cómo su conciencia se desvanecía. Pensó que sería el final, hasta que se dio cuenta de que había una planta similar a un chile frente a él. Sabría súper picante, pero era lo último que podía hacer en ese momento, sin saber si lo estimularía o lo mataría.
El hobgoblin lo miró fijamente y rugió, comenzando a cargar hacia Nosaki. Entonces él se comió el chile. El monstruo se acercaba cada vez más, listo para golpearlo hasta que sus ojos se abrieron y se levantó rápidamente. Esquivó el ataque y escupió el chile en los ojos del monstruo, haciéndolo retroceder de dolor. Nosaki saltó al aire y estrelló su cabeza con el codo y la rodilla del monstruo. Finalmente, el monstruo cayó. Tanto Nosaki como el hobgoblin muerto yacían en el suelo juntos. Mientras Nosaki miraba al cielo con Sok, había ganado. Finalmente había ganado. Desafortunadamente, no podía mover ninguna parte de su cuerpo porque había agotado toda su energía y fuerza. Nosaki empezó a perder la conciencia y cerró los ojos. Eso fue hasta que escuchó a alguien llamándolo. Era la voz de la chica. Ella estaba llamando para comprobar si él estaba bien, aún pareciendo llamarlo Goblin. Se preguntaba a quién estaba llamando Goblin antes de que volviera a perder el conocimiento rápidamente, ya que la chica se había dado cuenta de que estaba sangrando, y así lo llevaron al pueblo del que ella era. Abrió los ojos para darse cuenta de que estaba en un lugar desconocido. Estaba acostado en la cama antes de levantarse rápidamente y preguntándose dónde estaba. El dolor en su hombro de repente atravesó su cuerpo cuando los recuerdos de luchar contra el hobgoblin volvieron a él y se preguntó si la chica lo había ayudado. Nosaki sabía que la casa era una casa humana, lo que significaba que probablemente la chica lo había llevado allí. Unos meses después de llegar a otro mundo, finalmente llegó a un pueblo humano. Empezó a mirar la cama en la que estaba, preguntándose si esa cama la usaba toda la familia de la chica. De repente, la chica irrumpió por la puerta, contenta de que finalmente estuviera despierto. Comenzó a agitar los brazos salvajemente, sonrojándose y diciendo que no estaba oliendo nada en la casa, hasta que la chica dijo que necesitaba irse inmediatamente. Nosaki estaba confundido hasta que la chica explicó que los aldeanos iban por él y querían atacarlo. Nosaki estaba en shock, preguntando por qué lo harían. Ella le hizo gestos para que mirara por la ventana. Sus ojos se abrieron de par en par al ver a los aldeanos agrupados afuera con orcas y armas, malicia en sus ojos. Le preguntó a la chica si ella era la que lo había salvado. Los aldeanos comenzaron a acercarse y a acercarse más a la casa, mientras Nosaki preguntaba qué habría hecho él para que estuvieran tan ansiosos por querer matarlo. Ella explicó que los materiales de los hobgoblins eran extremadamente raros y podrían negociarse por un precio alto. Esto le hizo saber a Nosaki que los aldeanos estaban allí para matarlo y llevarse los objetos de él. Uno de los aldeanos le dijo a los demás que esperaran mientras caminaba hacia la puerta. Llamó y pidió que el farmacéutico del pueblo abriera la puerta, a lo que Nosaki le preguntó a la chica si era ella. Pero la chica lo calló. Gritó a los aldeanos que se fueran a casa, sin querer que tocaran a su paciente. Pero el hombre dijo que se llevarían bien. El hombre comenzó a explicar que era su padre quien era el alcalde del pueblo y los protegía. Pensó que era frío de su parte golpear a una anciana, diciéndole que les demostrara que sería diferente. Afirmó que solo mataría a Nosaki si no se llevaban bien, pero los dos sintieron que era una mentira. La chica dijo que aún no estaba probado que él fuera quien mató al goblin, y que los aldeanos no debían entrar por la puerta trasera. Centrándose de nuevo en Nosaki, le dio al hombre una pomada que debía usarse al menos 3 veces al día. Estaba a punto de decirle algo hasta que ella le dijo que no se preocupara por ella, diciéndole que los pacientes deberían estar callados y escuchar al farmacéutico. De repente, Nosaki escuchó que los aldeanos planeaban matarlos a ambos, hasta que alguien interrumpió diciendo que matar a un farmacéutico sería un problema. Uno de los hombres planeaba obtener permiso de su padre para secuestrar a la chica y drogarla más tarde, conmocionando a Nosaki. Continuaron discutiendo esto, diciendo que no querían que ella se rompiera demasiado pronto. Nosaki apretó el puño con fuerza y se preguntó si la chica realmente no estaba escuchando lo que los aldeanos estaban diciendo afuera. Ella no quería que él escapara de nuevo al bosque, pero podría tener que hacerlo ya que se sentía incapaz de protegerlo, diciéndole que tuviera cuidado y agradeciéndole por salvarla. De repente, ella comenzó a correr hacia la puerta principal antes de que Nosaki pudiera hacer algo. Intentó correr tras ella para detenerla antes de que cayera al suelo de dolor. La chica corrió afuera y se puso delante de la puerta para tratar de proteger a Nosaki. Maldijo, sabiendo que no podía hacer nada más por ella, y hizo lo que le dijeron. Se escapó.
Salió de la casa por la puerta trasera y corrió hacia el bosque una vez más, luchando con cada paso. Sentía que estaba perdiendo más de su fuerza física cada segundo. De repente escuchó a alguien llamándolo. Los aldeanos se habían dado cuenta de que se despertó y ya estaba tratando de escapar. Miró hacia atrás a los hombres y se dio cuenta de que habían tomado a la chica. Uno de los hombres la llamó difícil y la abofeteó, diciendo que los engañó. Esta acción enfureció mucho a Nosaki, ya que el hombre que actuaba como líder ordenó al resto de los aldeanos que encontraran a Nosaki y lo mataran. Una vez que el hombre levantó su rostro, Nosaki grabó su apariencia en su mente, asegurándose de recordarla para poder planear su venganza en el futuro. Les haría pagar por lastimar a esa chica. Y así Nosaki corrió de vuelta al buen y viejo bosque confiable. Se sentó bajo la luna brillante, sentado junto a un fuego que había hecho mientras cocinaba su comida, metiendo la bola de comida en su boca. Pensó en ese hombre y en cómo los otros aldeanos estaban lastimando a esa chica como si no fuera un problema. Miró hacia arriba al cielo, pidiendo a quienquiera que estuviera allí que lo llevara a casa. Realmente quería estar fuera del mundo en el que estaba. Descartando sus pensamientos, se fue a dormir y esperó al siguiente día. Estaba empezando a arreglar una nueva base para sí mismo, viendo cómo estaba creciendo desde que la última base tenía algunos errores a sus ojos. Comenzando a explorar el bosque, estaba tratando de encontrar algo más de comida para él. Encontró algunas plantas en el suelo, viendo cómo la vegetación del nuevo mundo era muy similar a la de su antiguo mundo. El fruto que había encontrado tenía plantas parecidas a las de los ñames debajo. Hubiera sido muy difícil cazar comida si sus heridas se abrieran, así que fue bueno que encontrara comida que lo mantuviera durante un tiempo. Planeó guardarlo mientras esperaba que llegara la noche. Después de la noche, revisó su estado una vez más. Se dio cuenta de que había subido de nivel 2 veces y desarrollado algo llamado ondas de ira después de haberse encontrado con el Hobgoblin. Reflexionó sobre todo lo que había sucedido desde que fue enviado al nuevo mundo. Había conocido a personas por primera vez, había luchado contra un Hobgoblin y ahora la gente quería matarlo. Pero una vez que descubrió esa última parte, supo que la gente de este mundo no era diferente al mundo anterior. Algunas personas le agradaban, como la chica, y otras no, como el hombre con la marca alrededor de su ojo. Deseaba la muerte de las personas que tenían intenciones asesinas hacia él. Estaba planeando prepararse para el futuro, no solo en su cuerpo, sino también para la lucha en su mente. Realmente se preguntaba si estaría preparado para la batalla. Lo que no sabía era que la chica no estaba teniendo una buena experiencia. Su ropa parecía ser arrancada sin su consentimiento. ¿Qué le estaba pasando? Nosaki había finalmente despertado, luchando por levantarse después de todo el agotamiento que había tenido antes. Miró hacia arriba y sus ojos se abrieron de par en par al darse cuenta de que había un monstruo parecido a una serpiente frente a él. Agarró rápidamente su cuello, incapacitándolo mientras investigaba si podía usarlo para comida. No era mucho, pero lo cocinó para finalmente tener carne después de tanto tiempo. Recordó los comentarios de ese hombre. Aprendió que la chica llegó al pueblo con el farmacéutico y su equipo, y una vez que él murió, ella heredó su rol. Esto significaba que no tenía familia ni apoyo, y además estaba aislada del resto del pueblo. Descartó sus pensamientos ya que necesitaba concentrarse en su recuperación, sabiendo que debería poder recuperar toda su fuerza en una semana. Hasta entonces, esperaba que la chica estuviera a salvo. La semana pasó rápidamente. Algunos animales fueron vistos rondando un montón de barro. Escucharon un sonido y se volvieron, solo para darse cuenta de que había un hombre emergiendo del barro. Ese hombre era Nosaki, ya que las criaturas comenzaron a huir. Nosaki sabía que esa persona, su nuevo objetivo, era muy diferente a un Hobgoblin, así que necesitaba estar aún más preparado. Comenzó a frotar líneas de barro en su cara, preguntándose si lo que estaba haciendo era como el camuflaje que había visto en las películas. Nosaki quería evitar luchar contra ellos tanto como fuera posible, y se alejó para continuar su plan. Era hora. Y así se dirigió hacia el pueblo. 2 hombres fueron vistos sentados frente a una casa, aparentemente allí para vigilar y buscar a Nosaki. Creían que era improbable que él regresara. Se preguntaban qué le pasaba a la chica que fue llevada, sin querer interferir en las acciones que estaban sucediendo y esperando que las cosas se aclararan pronto.
Nosaki estaba escuchando al lado de la casa y sabía que necesitaba usar la puerta trasera. Cuando caminó hacia atrás, notó a un hombre, pero se alegró de que solo hubiera una persona allí. Nosaki lanzó una piedra a un árbol para distraer al tipo, antes de saltar rápidamente sobre él y dejarlo inconsciente. Entró en la casa con éxito sin ser atrapado, y vio a la chica atada a un pilar en la casa. Corrió y preguntó si estaba bien, llamando su atención. Se quitó el barro de la cara y dijo que había venido a ayudarla a salir del pueblo con él. Nosaki comenzó a desatar la cuerda antes de decir que ella se quedaría en el pueblo, confundiéndolo mucho. Explicó que todos sus pacientes estaban en el pueblo, y que supuestamente la liberarían pronto ya que aparentemente nadie era una mala persona. Cuando Nosaki finalmente desató las cuerdas de sus piernas, vio las heridas que ella había recibido de las cuerdas. También se dio cuenta de que las cuerdas de sus brazos se estaban cayendo. Ella le gritó que la dejara, ya que habría demasiados hombres afuera y que no terminaría bien para él. Él se quedó en silencio, con la cabeza gacha mientras algunos aldeanos entraban en el edificio, listos para capturar a Nosaki. El hombre estaba feliz de haber podido encontrar finalmente a Nosaki, hasta que la puerta voló hacia él porque Nosaki la pateó, golpeando el cuerpo del hombre y dejándolo inconsciente. Más hombres comenzaron a entrar en la habitación mientras Nosaki se preparaba para la batalla que estaba a punto de ocurrir, con enojo en sus ojos. Cargaron contra él todos a la vez sin dudarlo, y entonces él estaba allí. Ese hombre cuyo rostro Nosaki grabó en su mente. El hombre afirmó que estaba siendo descuidado la última vez, pero que no dejaría que Nosaki escapara. Nosaki le dijo al hombre que si tomaba su petición, le permitiría vivir. Su solicitud para este hombre era que no hiciera más daño a la hija de Yakushi y que le contara todas las cosas que había hecho y se disculpara. El hombre le dijo que se lo metiera y ordenó a los demás que mataran a Nosaki. Él esquivó rápidamente cada uno de sus ataques, bostezando aparentemente ante sus movimientos. Luego, cuando fue su turno, envió inmediatamente su puño volando hacia la cara de uno de los hombres, haciéndolo caer al suelo. Revisaron si estaba bien, y el hombre con la marca alrededor de su ojo tomó la situación en sus propias manos y dijo que él sería quien mataría a Nosaki. Nosaki volvió a posicionarse, sabiendo que los ataques continuarían llegando, empezando a sentirse más táctico. El hombre vio a Nosaki parado en su lugar y se rió, preguntándole si había venido a la pelea ya preparado. El nombre de este hombre llegaría a ser conocido como Philip, uno de los hombres que había llamado su atención. Philip continuó con su parloteo egocéntrico hasta que uno de los hombres gritó su nombre. Preguntó enojado qué quería, hasta que se mostró que el hombre al que Nosaki había golpeado estaba muerto, solo por ese golpe. Nosaki se quedó allí, con los ojos abiertos de asombro al darse cuenta de que realmente había matado a otro humano. Todos los demás en la habitación también estaban conmocionados por sus acciones, mientras Nosaki estaba perdido en sus pensamientos. Se preguntaba si los humanos eran realmente tan frágiles. Se recompuso rápidamente y dijo que no estaba sorprendido, ya que ese tipo probablemente era solo un gran desperdicio de espacio. Philip estaba furioso de que Nosaki hubiera matado fácilmente a uno de sus hombres sin siquiera usar un arma. Nosaki se levantó una vez más y levantó los puños, preparándose para contraatacar mientras comenzaba a ser rodeado. Estaba extremadamente seguro de que podía vencer a todos en la habitación debido a sus habilidades de lucha, siempre y cuando simplemente conectara cada uno de sus golpes. Había 8 hombres en la habitación y 3 de ellos tenían armas bastante decentes, mientras que los otros tenían herramientas agrícolas para protegerse. Tenía que haber algo más que pudiera usar además de su estado y habilidades, considerando que tenía que tener cuidado con las armas. No deberían poder ver a través de sus movimientos debido a la física del mundo, así que era probable que estuviera bien, siempre y cuando se mantuviera cerca de sus enemigos. Nosaki cargó contra Philip, ya que era el único que tenía un escudo y una espada, y Philip había intentado apuñalar a Nosaki con su espada. Pero Nosaki lo esquivó fácilmente. De repente pateó el escudo, haciendo que Philip se riera de la acción. Realmente había pensado que podría ganar la pelea por las acciones de Nosaki. Eso fue hasta que el trayecto de la pierna de Nosaki cambió repentinamente. La pierna de Nosaki cambió su trayectoria y rotó, su pie colisionando exitosamente con la cara de Philip. Philip quedó completamente inconsciente por este ataque, sin saber cómo podía existir un ataque tan fuerte. Cayendo al suelo,
Philip estaba acabado, así de simple. Nosaki pensó en qué patada había hecho y recordó que se llamaba patada brasileña. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el resto de los hombres que avanzaban hacia él. Uno intentó apuñalarlo con una lanza y otro hombre se acercó por detrás y trató de golpearlo con una espada. El hombre de la lanza se sentía seguro de que esto sería el fin para Nosaki, pensando que no estaba al tanto del hombre detrás de él, pero estaba equivocado. Echando un vistazo detrás de él, Nosaki se dio la vuelta rápidamente y le dio un codazo en el estómago al hombre detrás de él, agarrando su cuerpo y arrojándolo al suelo, justo antes de terminar al pisar su pie en la garganta del hombre. Los últimos hombres estaban aterrados por la escena, como si estuvieran a punto de huir, pero por suerte se quedaron. Nosaki estaba molesto, pero sabía que podía ganar la batalla en solo un paso. Le dijo al último de los hombres que les iba a dar un día realmente malo, comenzando a cargar contra él sin plan. El hombre de la lanza avanzó y Nosaki la agarró una vez que había pasado junto a él, sorprendiendo al hombre. Tiró de su lanza, diciéndole a Nosaki que la soltara, y eso fue lo que hizo. Soltó la lanza, y el hombre de la lanza retrocedió, casi cayendo mientras Nosaki anunciaba que haría todo lo posible para golpearlos a todos. Una vez que el hombre de la lanza estaba tambaleándose, Nosaki se abalanzó y le golpeó en la cara, sangre cubriendo sus puños una vez que los dos dejaron de conectarse. El resto de los hombres habían tenido suficiente y comenzaron a huir de la escena y de Nosaki en general. Algunos de ellos incluso vomitaron por la cantidad de sangre antes de irse, gritando que había un monstruo. Nosaki estaba contento de haberse deshecho de todos, antes de que llegara otro hombre que había entrado en el área, gritando por Philip. Era su padre, y preguntó qué había pasado aquí. Comprobó si su hijo estaba vivo, pero no lo estaba. Se levantó, con lágrimas corriendo por su rostro mientras preguntaba enojado a Nosaki si era él quien había matado a su hijo. Nosaki no respondió la pregunta, en lugar de hacer su propia pregunta sobre si el hombre frente a él era el que estaba a cargo. De repente, el padre de Philip ordenó a alguien llamado Egart que matara a Nosaki por sus acciones, y un hombre vestido con armadura entró en el campo de batalla. Al parecer, hasta ahora había sido alimentado por el padre de Philip, solo para este momento. El hombre armado le dijo al padre de Philip que estaba al tanto de eso y que devolvería el favor de recogerlo cuando era pequeño. Debido a que su padre lo desterró de la ciudad, Egart sostenía su espada en sus manos, y le dijo a Nosaki que haría bien como óxido en la espada. Nosaki reconoció que la armadura era una armadura de placas y se preparó para otra batalla. Nosaki se preguntaba qué debía hacer, ya que la energía de este nuevo enemigo era muy diferente de los hombres que había combatido anteriormente. Además, no había brechas en su postura. Nosaki sabía que este hombre era fuerte y comenzó a sudar de preocupación. Quería llevar la batalla a una de desgaste. Miró de reojo y vio que el padre de Philip se acercaba a los hombres que aún estaban allí y les ordenaba traer de vuelta a aquellos que habían huido e incluso darle armas a mujeres y niños, ya que quería a Nosaki muerto a toda costa. Nosaki necesitaba concentrarse en calmar su respiración, ya que comenzaba a estar por todos lados. Comenzó a respirar profundamente y finalmente comenzó a calmarse. Necesitaba idear un plan, porque si se precipitaba a la batalla, su enemigo seguramente lo aprovecharía. Así que comenzó a analizar a su oponente sin querer pasar por alto ningún detalle, por pequeño que fuera. Notó que la forma en que Egart había cambiado su centro de equilibrio era extraña, aparentemente tratando de cubrir su pierna izquierda. Le recordó a Nosaki el momento en que se lesionó la rodilla, teniendo que luchar a través de la rehabilitación física, ya que la rodilla jugaba un papel vital en atacar y defender. Si ese fuera el caso, teorizó Nosaki, Egart usaría un amplio ataque de zancada contra él a esa distancia, ya que sería el más efectivo. Nosaki se rió entre dientes del hombre por no haberse movido todavía y afirmó que tenía miedo. De repente, Egart finalmente se movió y hizo exactamente lo que Nosaki predijo, lanzándose hacia adelante con su espada, a lo que Nosaki fácilmente esquivó. O al menos eso creía que podía hacer, apenas lo esquivó. La punta de la espada había rozado su cuello, haciendo que la sangre se derramara. Nosaki se dio cuenta de lo peligroso que era este hombre, sabiendo que si su rodilla estuviera bien, lo habrían matado. Egart comenzó a solidificar su guardia, pero el objetivo de Nosaki era la rodilla izquierda del hombre con armadura.
Se agachó y se lanzó hacia la pierna de Egart, arrollándola y haciendo que el hombre cayera al suelo mientras comenzaba a doblar la articulación. Nosaki sabía que, por muy fuerte que fuera la armadura de una persona, no mejoraría la fuerza de sus articulaciones. Una vez que se había roto, Nosaki corrió para enrollarse alrededor del cuello de Egart, apretando la cabeza de la armadura con sus brazos. Con un movimiento rápido, Egart cayó. Su brazo había caído al suelo una vez que Nosaki supo que la batalla había terminado, levantándose lentamente. Soltó el cuerpo del hombre y lo dejó en el suelo. Nosaki estaba asombrado de que hubiera llegado el día en que rompería el cuello de una persona. Pero finalmente, la batalla había terminado. Pero realmente, aún no había terminado del todo. Miró al padre de Philip y se acercó a él. Comenzó a retroceder con miedo, tropezando con una roca y cayendo al suelo. El hombre comenzó a suplicar por su vida, pero Nosaki dijo que fue él quien deseó que la matanza ocurriera. De repente, el hombre afirmó que maldeciría a Nosaki y lo arrastraría al infierno, a lo que Nosaki se disculpó diciendo que era ateo, aunque se maldijo a sí mismo por no haber tenido a su hijo y a sus hombres para que establecieran sus planes antes. Nosaki dijo que no quería hablar más y se acercó al hombre mientras éste comenzaba a gritar. Y así terminó ese hombre. Nosaki se quedó orgulloso después de terminar la batalla, diciéndose a sí mismo que fueron ellos quienes la comenzaron al robar los materiales del hobgoblin de él y dañar a la chica. Una vez que recordó a la chica, saltó al pensar que se había olvidado de sus ataduras. Pero la chica había salido corriendo del edificio, llamándolo. Se preguntó cómo se había librado de las cuerdas antes de que ella explicara que otro paciente suyo la había notado y había venido a ayudarla. Se dio cuenta de que ella habría presenciado todo lo que había hecho, a punto de intentar explicarse, pero ella sabía exactamente lo que había sucedido, habiendo escuchado lo que dijo el alcalde. Desestimando todo lo que había sucedido, le dijo Nosaki que era hora de que se fueran del pueblo lo antes posible, permitiéndole a ella también venir. Se dio cuenta de que la chica sería considerada su aliada, mientras él era el blanco del miedo, haciendo que la chica ya no tuviera un hogar. Lo entendió y le pidió antes de que se fueran, que tomara lo que quisiera, ya que él sería capaz de llevarlo. Una vez que terminó de hacer las maletas, Nosaki se dio cuenta de que ella había empacado bastante, una gran mochila descansando en el suelo. Le dio un suspiro antes de decirle a la chica que era hora de irse. Ella echó un último vistazo al pueblo antes de volverse hacia él, sonriendo y asintiendo. Mientras se alejaban del pueblo, Nosaki sabía que la expresión facial de la chica en ese momento sería algo que nunca podría olvidar. Continuaron su camino, prediciendo que les llevaría unas horas más salir del bosque. La chica explicó que justo afuera del bosque habría una carretera principal con posadas dispersas a lo largo de ella. Durante su viaje, Nosaki comenzó a explicar cómo había llegado a donde estaba, diciéndole solo que había perdido sus recuerdos una vez que llegó al bosque. Continuaron charlando, comenzando a conocerse entre sí. Nosaki empezó a darse cuenta de que su cabeza empezaba a volverse extraña. Sentía como si se divirtiera viajando con esta chica. Todavía estaban conversando, pero estaba distraído por el hecho de que podía hablar tan cómodamente con esta chica porque se parecía a alguien que conocía hace mucho tiempo. Pasaron 3 días y montaron el campamento en algún lugar. Nosaki se sentó junto al fuego, dándose cuenta de que había sido un error saltarse la posada, pero ahora estaban atrapados acampando. Una vez que vio que nadie estaba mirando, pensó que sería un buen momento para revisar su estado. La chica le había dicho que aparentemente los maestros del mundo usarían el dispositivo mágico de la iglesia para verificar sus niveles, lo que significaba que el hecho de que él pudiera verificar el suyo propio era anormal. Una vez que apareció el cuadro de estado, se dio cuenta de que no solo estaba en el nivel 15, también había adquirido 2 nuevas habilidades de sentido y ocultación. También se dio cuenta de que su título era un goblin. Preguntándose quién estaba manejando el sistema de estados, y si ese dios que lo envió al mundo estaba involucrado en eso. El otro título que tenía era monstruo, uno que había obtenido después de matar a esas personas antes. Esta fue la primera noche de Nosaki en la que no pudo dormir después de matar a una persona. Pensó que era adecuado para él. Sabiendo que la experiencia que había obtenido era de humanos, se preguntó cómo se vería el nivelado si estallara una guerra. Al día siguiente, la chica preguntó sobre esta guerra sobre la que Nosaki estaba preguntando, y él se preguntaba si sería fácil para alguien llegar al nivel 100.
Ella explicó que era poco probable que algo así sucediera. Nosaki asumió por esa respuesta que podría haber un sistema para evitarlo, y procedió a preguntarle qué sucedería cuando la misma especie se matara entre sí. La chica avanzó antes de darse cuenta de que Nosaki se había detenido en su lugar, con la cabeza gacha. Ella le preguntó si había algo mal. Sus puños temblaban mientras repetía las palabras de la chica. Cuando la misma especie se mataba entre sí, la experiencia era casi nula. Pero cuando él mataba personas, sus niveles aumentaban considerablemente. Se preguntaba qué exactamente era él, mientras el título de monstruo pasaba por su mente. La chica le preguntó si necesitaba medicina mientras el hombre seguía mirando al cielo con una expresión seria. Finalmente, los dos encontraron un lugar donde quedarse. Nosaki se sentó en la cama, todavía pensando en lo que la chica le había contado. Sabía que era diferente a los humanos, ya que de alguna manera había ganado experiencia matando a otros humanos. Definitivamente no podía dejar que se descubriera este hecho, ya que inmediatamente sería eliminado como una amenaza potencial. De repente, alguien entró en la habitación, atrayendo su atención. Era la chica que acababa de salir del baño, preguntándole qué estaba haciendo allí. Le dijo que se fuera, ya que pensó que ya le había dicho que fuera a la cafetería antes que ella, lanzándole una toalla en la cara. Intentó disculparse diciendo que estaba pensando en algo, y así los dos fueron a comer. Ambos estaban celebrando un brindis por el viaje seguro que habían tenido. Comenzaron a comer su comida y la disfrutaron mucho. Nosaki estaba contento de que el viaje terminara al día siguiente. Porque estaba terminando, sabía que dejaría de encariñarse con la chica. Si se quedaba con ella, seguramente le traería desgracias y se enamoraría de ella. Después del banquete, continuaron su caminata y finalmente llegaron a su destino. La chica señaló y llamó la atención de Nosaki, diciéndole que podía ver la ciudad llamada Rocas Escarpadas. Miraron con sorpresa y asombro que finalmente lo habían logrado. Se acercaron a la fila que conducía a la ciudad, Nosaki cubriéndose con una capucha, por si acaso algo malo ocurriera si no lo hacía. Cuanto más se acercaban a la ciudad, más impresionante les parecía. El guardia pidió al siguiente grupo de personas que inspeccionaran y los dos sabían que era su turno. La chica se acercó al guardia e intentó sacar algo de su bolsa, sin saber si funcionaría como pase de entrada. Nosaki empezó a preocuparse, preguntándose si sería incluido en una lista de buscados después del incidente en el pueblo. La chica finalmente sacó una carta de su hermana mayor aprendiz. Los guardias se dieron cuenta de que ella era conocida de alguien llamada Claire. Rápidamente los dejaron entrar y les dijeron adiós con la mano mientras entraban en la ciudad. Nosaki estaba más que sorprendido de haber entrado tan fácilmente, preguntándose quién era Claire. La chica explicó que Claire era la hija adoptiva del señor feudal, el conde Megan. Nosaki quedó impactado por esta información y dejó que la chica lo guiara. Caminaron por la ciudad y Nosaki miraba a su alrededor con asombro ante el entorno desconocido pero asombroso. Lo esperaba, ya que era una ciudad que florecía gracias a su comercio, pero aún así quedó impresionado por lo animada que estaba. Se alegró de que hubiera muchas razas humanas diferentes, así que no destacaría demasiado entre la multitud. De repente, la chica llamó a Nosaki para que se apurara hacia algún lugar, haciéndole darse cuenta de que se había estado rezagando. Finalmente llegaron a esta vieja casa, donde se veía a una mujer sacando a un anciano afuera, despidiéndose del anciano y diciéndole que no se enfermara más. La mujer se volvió y vio a la chica saludándola, sorprendida por su presencia. La chica, Bao, corrió hacia la mujer con emoción en los ojos. Esta mujer era la persona de la que había hablado Bao, Claire. Las dos mujeres se abrazaron, saludándose después de tanto tiempo sin verse. Claire levantó la vista y tuvo una expresión más seria antes de preguntarles a los dos qué les había pasado, después de que Nosaki saludara a la mujer. Después de que Nosaki explicara lo que había pasado, Claire entendió la situación y agradeció a Nosaki por haber llevado a Bao hasta ella. Claire se acercó a la casa y empezó a llevar a Bao adentro, ya que quería que descansara. Belle se detuvo, diciendo que Nosaki aún tenía que ir con ella, y seguía llamándolo un duende. Se dio la vuelta para ver que Nosaki no se estaba moviendo, y en ese momento se dio cuenta de que Nosaki había dicho que este era el final de su viaje.
Claire sabía exactamente quién era él y qué había hecho, diciéndole que debía tener cuidado ahí afuera, ya que todavía había matado a alguien que tenía sangre noble. Él le agradeció y comenzó a darse la vuelta, Bao siguiendo llamándolo, pero Claire la interrumpió diciendo que Nosaki estaba pensando en su futuro. Nosaki le dijo a Bao que se cuidara y se dio la vuelta completamente, sin querer mirar hacia atrás. Bell estuvo en silencio por un momento antes de explotar una última vez con una sonrisa, diciéndole a Nosaki también que se cuidara, y ahora Nosaki estaba solo una vez más. Se sentó en una fuente tratando de recoger sus pensamientos antes de levantarse de repente y darse una bofetada en la cara. No era momento de sentirse mal. En cambio, era hora de continuar su viaje de supervivencia. Se acercó a alguien y le pidió indicaciones para llegar a algún lugar. Se dirigió en esa dirección sabiendo que necesitaba ganar dinero mientras estuviera allí. Necesitaba convertirse en un aventurero mientras estuviera en la ciudad. Finalmente, encontró la guilda de aventureros. Frente a las grandes puertas de madera, tomó una respiración profunda y comenzó a entrar en lo que sería el inicio de su segundo capítulo. Empezó a pensar en qué esperar dentro de la guilda y en qué tipo de vida nueva llevaría. Nosaki empezó a recordar todos los juegos de rol que había jugado, pensando que podría estar cara a cara con una camarera de una taberna o una recepcionista que diera bendiciones, imaginando la imagen en su cabeza. Sin embargo, no fue así, ya que se encontró con un anciano. El hombre le preguntó si estaba allí para registrarse, a lo que Nosaki asintió y el hombre señaló un papel para que firmara. Nosaki tuvo dificultades, pero el anciano le dijo que cualquier cosa que se pareciera a una palabra serviría, ya que muchas personas en la guilda tampoco podían escribir, ya que la prioridad era cuán bien una persona podía hacer un trabajo. El anciano sugirió a Nosaki que no escuchara las conversaciones informales de los demás miembros de la guilda, y Nosaki se dio cuenta de que la gente había formado guildas dentro del bar. Todos los clientes eran aventureros, y al parecer habían estado observando a Nosaki desde el momento en que entró. Un grupo en una mesa estaba discutiendo cómo Nosaki parecía ser un tipo peligroso. Uno de los hombres preguntó si otro en la mesa, Kimon, estaba de acuerdo, a lo que él lo estaba. Otra persona en la mesa dijo que no le gustaba la situación, se levantó de la mesa y agarró su arma ya que no le gustaba que Nosaki los mirara. El hombre con cola de caballo le dijo al hombre con el arma que dejara en paz a Nosaki, pero no pareció detenerlo ya que el hombre se preparaba para caminar hacia él. ¿Cuándo tendría Nosaki un respiro? El hombre grande con el arma se acercó a Nosaki, preguntándole con enojo qué estaba mirando. Nosaki comenzó a temblar pero se mantuvo firme mientras el hombre se cernía sobre él. El hombre grande lo llamó molesto, mientras que el anciano del mostrador les dijo a los dos hombres que si iban a pelear, lo hicieran afuera. Nosaki sabía que estaba siendo demasiado directo cuando estaba mirando al grupo de personas, sabiendo que causar un alboroto el primer día sería malo. Este hombre era fuerte, pero no tenía otra opción y se preparó para otra batalla, excepto que esta sería de lisonjas en lugar de usar los puños. Nosaki se frotó la nuca y se disculpó, diciendo que pensaba que el hombre era tan asombroso que sentía la necesidad de mirar. El hombre grande se quedó en silencio, antes de empezar a creer las palabras de Nosaki. Nosaki había adoptado tanto un acento como una personalidad para que su mentira fuera creíble. Las otras personas en la mesa observaron, uno de los hombres con una sonrisa en el rostro. Después de que Nosaki terminó su charla, esperó para ver si funcionaba, ya que aparentemente ninguna persona había esquivado ese ataque antes. El hombre agarró su arma, diciendo que Nosaki hablaba demasiado, lo que hizo que Nosaki creyera que lo que hizo podría no tener efecto en los aventureros experimentados. Pero afortunadamente descubriría que funcionaba perfectamente y era súper efectivo en el hombre, mientras Nosaki miraba al hombre avergonzado. Nosaki se rió internamente de lo fácil que era mentirle a este hombre. Continuó un poco más diciendo que le compraría una bebida al hombre, y después de 2 horas, solo las personas en la mesa y Nosaki estaban en ese bar ahora. El hombre ebrio se rió con algunas mujeres que había conocido mientras todos estaban charlando entre ellos. El hombre con coleta miró y saludó a Nosaki, presentándose como Al. Nosaki sonrió de vuelta, pero sabía que este hombre llamado Al era astuto, así que tenía que ser cauteloso. Al pidió confirmación de si el nombre de Nosaki era Yahin, diciendo que era un nombre al que no se acostumbraría a escuchar.
Nosaki explicó que su nombre y apariencia eran inusuales al afirmar que su abuela fue comprada como esclava y vino a Rockcliffe desde un lugar lejano. El chico a su lado había intervenido en la conversación, diciendo que su hermana menor también fue vendida como esclava. Al dijo que el chico era Kimon y que no le prestara atención a su naturaleza taciturna. Nosaki dijo que era un placer conocer al chico y Al se preguntó qué debería hacer el grupo a continuación, ya que el hombre grande, cuyo nombre era Gons, había desaparecido en algún lugar con esas mujeres con las que había estado. Nosaki le preguntó a Al si podía contarle sobre la región circundante, ya que afirmaba que su madre vivía en un pueblo agrícola rural y nunca salía mucho, por lo que no sabía mucho sobre el mundo. Eso también era mentira, pero Al sacó un mapa de los grupos subnacionales de la región, señalando dónde estaría Rockcliffe. Nosaki empezó a emocionarse con la nueva información que estaba aprendiendo. Al norte estaba el Santuario del Bosque, liderado por un grupo subnacional autoproclamado. Al oeste estaba el reino de Aslard, al este estaba el reino de Kreisar y al sur estaba el reino de Mariano. Nosaki notó que la frontera más cercana estaba al oeste, y así necesitaba recordarlo. Señaló en otro lugar del mapa y preguntó al respecto, a lo que Al dijo que era una nación extremadamente enorme llamada el Imperio Megad, y era un buen lugar para vivir si uno era un ciudadano común. La noche pasó y los dos hombres continuaron charlando entre ellos, riendo juntos mientras Kimon parecía estar dormido. Nosaki decidió que era hora de irse, y subió las escaleras del bar y se despidió de los demás. Al agradeció a Nosaki por la noche agradable. Nosaki entró en una de las habitaciones donde dormiría esa noche y se sentó en la cama, inspeccionando cuánto dinero le quedaba. No era mucho, y no pensaba que pudiera comprar un conjunto decente de armadura con la cantidad que tenía, por lo que necesitaba encontrar una forma rápida de ganar dinero. La bolsa de dinero era lo que quedaba de Bao. Originalmente lo rechazó al principio porque planeaba vender lo que había cazado y recolectado en el camino, y si algo sucedía, acamparía afuera. Belle no estaba satisfecha con esto, diciendo que al menos tendría el dinero para vivir. También dijo que le estaba prestando el dinero y que debía regresar con el doble de la cantidad. Nosaki escondió su rostro entre las rodillas mientras pensaba tristemente en los recuerdos de esa chica, el momento casi siendo manchado por los sonidos de Gons y esas mujeres en la otra habitación. El próximo día llegó y Nosaki estaba listo. Se salpicó agua en la cara desde un pozo cercano y volvió a entrar en la posada con un plan. Iba a lograr estar en el grupo de esa única persona con la que había hablado la noche anterior. Le pareció factible, ya que había causado una gran primera impresión el día anterior. Se acercó al grupo y dijo que quería ser agregado a su grupo, afirmando que quería convertirse en aventurero como Gons. Gons interpretó mal las palabras y pensó que Nosaki había planeado aprovecharse de él en su grupo, lo que desconcertó mucho a Nosaki. Al intervino rápidamente y le dijo a Gons que se calmara, ya que Nosaki, que iba por Yajin, venía de un área rural. Al le preguntó a Nosaki si sabía qué era el valor base, a lo que el hombre dijo que no. Los stats de una persona estaban representados por su fuerza, resistencia, inteligencia, voluntad y destreza. Dentro de esos, lo más importante para un aventurero eran la fuerza y la resistencia. Mientras que un valor base era la cantidad con la que una persona comenzaba, los stats se decidían por el valor base y el nivel, y si sus valores base eran más bajos que la cantidad deseada en un trabajo, no sería el mejor. Nosaki preguntó cómo se decidían los valores base, a lo que Al explicó que la fuerza y la resistencia se decidían por la constitución física del cuerpo al nacer. Al le preguntó a Nosaki si había notado que todos en la posada excepto Kimon eran más altos que él. Gons intervino en la conversación y dijo que como su grupo no podía superar un supuesto techo de nivel, todavía estaban en el nivel 6 a pesar de ser el grupo más fuerte en Rockcliffe. Explicaron que a menos que tuviera un talento especial como Kimon, nunca tendría un lugar en su grupo. Nosaki aún no quería rendirse y preguntó qué era un talento especial. Al explicó que eran las habilidades que tenía una persona y que, por ejemplo, estaban buscando a alguien especializado como explorador con la habilidad de sentir presencia, ya que era difícil de adquirir. Nosaki estuvo en silencio por un momento, haciendo que los demás pensaran que estaba en otro mundo, pero eso fue hasta que Nosaki finalmente habló con esperanza en los ojos, diciendo que tenía las habilidades del árbol de exploración. El grupo se sorprendió por esta información y habló entre ellos.
Finalmente dijeron que Nosaki no podía hacer que creyeran ciegamente sus palabras y Gons intervino diciendo que Nosaki tendría que mostrar sus habilidades y practicar. Y así Nosaki se fue. Cada una de las personas en el grupo mostraba sus habilidades mientras Nosaki esperaba su turno. Era un espectáculo del que quería taparse los ojos. Kimon había usado sus habilidades de juicio para elegir una buena armadura. Luego Gons usó su natural aspecto amenazante para asustar al tendero y empezó a regatear al tendero mientras sonreía como si no estuvieran haciendo nada malo. El tendero le dio al grupo la armadura a regañadientes y Nosaki finalmente había conseguido una pieza de armadura extremadamente buena que fue comprada a un precio terriblemente asequible. Nosaki se detuvo por un momento y se disculpó con el grupo. Agradeció que lo hubieran dejado hacer la prueba para unirse al grupo y que se hubieran molestado en ayudarlo a conseguir equipo. Estaba seguro de que pasaría la prueba, así que el grupo no habría hecho lo que hizo por él en vano. Gons golpeó la espalda de Nosaki y le dijo que no se preocupara, ya que si fallaba, simplemente recuperaría la armadura de su cadáver y la vendería de nuevo por dinero. El grupo se alejó de él después de decirle casualmente a Nosaki eso, haciendo que Nosaki recordara en qué tipo de mundo estaba. La prueba sería al día siguiente y Gons le dijo que durmiera bien esa noche. Al día siguiente, el grupo se preparó para una misión. Una que pondría a prueba a Nosaki y demostraría que sería útil para el grupo. Todos estaban equipados y listos para partir. Al final, Nosaki no pudo conciliar el sueño. Hicieron su largo viaje a través de las tierras. Al estaba inspeccionando un papel con la descripción de un trabajo en el que estaban a punto de embarcarse. Era una solicitud para la subyugación de un monstruo tipo lobo llamado Lobo Gris. La persona que solicitó el trabajo parecía querer que exterminaran a este monstruo, ya que estaba atacando al ganado. Les tomaría casi un día ir, pero la tarifa de comisión no era mala a los ojos de Al. Nosaki se dio cuenta de que era porque la velocidad de caminar en este mundo era diferente en comparación con su mundo anterior. Y la estadística más importante en ese momento sería la resistencia. Pero se preguntaba por qué esta solicitud específica había quedado en el tablero. La gente recibía recompensas por completar las solicitudes publicadas en el tablero de anuncios, pero debido a que Gons se había quedado dormido, era la última que quedaba cuando llegaron. Al explicó que los lobos grises tenían la costumbre de cazar en grupos de 5, como manadas de 5 o 10. Si la verdadera fuerza de uno no era suficiente para el trabajo, las tornas podrían cambiar fácilmente, por lo que la gente optaba por evitarlo. Después de un poco más de camino, finalmente llegaron al pueblo. Una vez que entraron, ya vieron la horrible escena que tenían delante. Una oveja estaba tendida en el suelo, completamente destrozada por lo que los lobos le habían hecho. Los ciudadanos del pueblo dijeron que esta no era la primera vez que sucedía esto con su ganado, y que supuestamente era la tercera vez en el día. Nosaki sintió lástima por los ciudadanos, ya que constantemente estaban siendo desgastados por la situación. Una niña llamada Miya, que era la nieta del anciano que había estado explicando la situación, se acercó al anciano y dijo que quería hacer una tumba adecuada para la oveja. Parecía que la niña tenía una estrecha relación con la oveja sacrificada y continuaba llorando por su muerte. Si esta situación continuaba, el pueblo sería destruido, y el anciano suplicó a los aventureros que los ayudaran de cualquier manera. Al respondió y dijo que necesitarían escuchar los detalles antes de prestarle su fuerza. El anciano llevó a Al a algún lugar y Al le dijo a los demás que esperaran allí mientras él iba a averiguar sobre la situación. Gons no tenía palabras al respecto porque confiaba plenamente en las negociaciones de Al, y si había algo no deseado, rechazarían el trabajo y se marcharían. Nosaki y Gons estarían allí mientras esperaban, vigilando para ver cualquier movimiento extraño. Gons sabía que Nosaki se preguntaba por qué estarían en guardia cuando la gente alrededor parecía ser amable, pero antes de que pudiera explicar más, Al había terminado de hablar con el anciano y se acercó a ellos. Gons preguntó cómo había ido, y Al dijo que seguirían adelante con el trabajo. Los monstruos estaban ubicados al este del bosque. Se dirigieron al bosque, y Al continuó explicándole a Nosaki que debería recordar que los solicitantes pueden mentir para hacer que parezca más fácil aceptar o mejor en términos de dinero, y en ese momento los únicos culpables serían ellos mismos. Nosaki era responsable de su propia vida mientras se daba cuenta de lo dura que era realmente el mundo. Finalmente llegaron al bosque y se prepararon para la batalla que podría estar ocurriendo.
Gons dijo que esperarían afuera del bosque, mientras Nosaki entraría y averiguaría dónde estaba la guarida de los lobos grises, y luego regresaría para transmitir esa información. Al le dijo a Nosaki que usara constantemente su habilidad de ocultamiento porque si lo descubrían, sería el fin ya que lo encontrarían primero antes de que él los encontrara a ellos. Antes de que Nosaki se fuera, Kimon llamó su atención y le dijo que les mostrara lo que tenía, haciendo que Al se riera de las palabras de aprecio, ya que Nosaki también liberaría a Kimon del deber si tenía éxito. Y así Nosaki entró en el bosque. Hacía tiempo que no caminaba por un área boscosa desde que había vivido allí durante los primeros 3 meses de su llegada. Se sentía fuera de lugar por una razón desconocida a pesar de lo familiar que solía ser con el bosque. Nosaki recordó que los lobos grises serían una versión más grande que los de su mundo anterior, lo que significaba que debían tener un agudo sentido del olfato. Saltó de sus pensamientos, sacudiendo la cabeza mientras decía que el bosque no era su hogar. Su prioridad era borrar su olor, pensó, mientras buscaba algunas plantas para frotarse sobre su cuerpo. Encontró algunas plantas de menta creciendo en masa cerca de él y comenzó a frotar las hojas por todo su cuerpo, borrando con éxito su olor. Sabiendo que las plantas estaban cerca, iba a hacer que Gons y los demás hicieran lo mismo una vez que regresara. Comenzó a enfocarse mientras permanecía en su lugar, sabiendo que necesitaba fortalecer sus sentidos y usar su habilidad al máximo, sintonizando completamente todo a su alrededor y tratando de encontrar alguna pista que pudiera llevarlo a la guarida de los lobos grises. Podía sentir vagamente la presencia de animales en las cercanías, pero encontrar un monstruo específico solo con la habilidad sería poco probable. Recordó la información que Al le dio sobre los lobos, cómo se movían en grupos, y eso lo utilizó a su favor. Comenzó a mirar alrededor y notó la huella de un animal de gran tamaño en la tierra. No eran solo huellas de un animal, sino de varios. Usó su habilidad nuevamente y se sorprendió al darse cuenta de que había notado 5 presencias cercanas. Siguiendo un camino hacia esas 5 presencias, finalmente llegó cerca de la guarida de los lobos, viendo a las bestias rabiosas de cerca. Regresó y se lo comunicó a los demás, llevándolos al mismo lugar que había encontrado y los demás estaban orgullosos de las habilidades de Nosaki. Le preguntaron a Al cuál sería su próximo plan, y Al le preguntó a Nosaki si estaba seguro de que los lobos eran los únicos enemigos, a lo que Nosaki confirmó. Al sonrió y le dijo a Nosaki que era hora de que se desataran y le mostraran la verdadera fuerza de su grupo, porque no podían permitir que un recién llegado los menospreciara. Le dijo a Nosaki que observara desde lejos y viera cómo luchaban contra los lobos ellos mismos. Entraron en la cueva sigilosamente. El grupo había hecho un plan con Nosaki antes de entrar para que les diera una señal cuando los lobos los hubieran notado, lo que significaba empezar la batalla. Nosaki observaba atentamente y notó de inmediato que uno de los lobos comenzaba a moverse. Nosaki se levantó y avisó al grupo que los habían visto, llamando a Kaimon para que actuara. Él tensó su arco mientras uno de los lobos corría afuera y fue disparado inmediatamente en el ojo. Gon se acercó rápidamente y preparó su hacha, dando un grito de batalla antes de cortar al lobo. Mientras Gon retiraba su hacha, escuchó los ladridos de otros 2 lobos saliendo de la cueva. Los 2 lobos se lanzaron hacia él, pero él no se inmutó por su presencia, cortando inmediatamente a otro en 2 con un solo golpe. Nosaki estaba asombrado por la habilidad de Gons al haber matado ya a 2 de los lobos tan rápidamente. El único problema era el hecho de que los movimientos de Gons eran demasiado grandes. Otro lobo estaba extremadamente cerca de morder a Gons hasta que Al cargó y bloqueó el ataque con su escudo, haciendo que el canino saliera volando. Nosaki se dio cuenta de la estrategia que se estaba llevando a cabo. Gons haría estos movimientos grandes mientras que Al compensaría esos movimientos y cubriría su espalda, protegiéndolo. Estaban rodeados por otros 3 lobos, pero eso no sería un problema para ellos ya que Kaimon y Al reducirían precisamente la movilidad del enemigo. El último lobo había tambaleado, con flechas asomando de sus extremidades mientras Gons se erguía sobre él y daba el golpe final. Bajó el hacha y el lobo había sido decapitado, lo que significaba que el grupo había ganado. Nosaki miraba con asombro el poder de este grupo, sabiendo que este era verdaderamente el grupo más fuerte de Rock Cliff. Los cadáveres de las bestias salvajes yacían en el suelo mientras el grupo se erguía orgulloso después de ganar la batalla. Una gota de sudor de Nosaki caía mientras sentía el temible poder del grupo después de haber eliminado a los 5 lobos en un abrir y cerrar de ojos.
Siguió mirando con asombro hasta que Gon se acercó a él y le preguntó qué estaba mirando, diciéndole que su trabajo aún no había terminado y que hiciera su trabajo correctamente como recién llegado. Todos tenían su parte justa de sujetar a uno de los lobos para traerlos de vuelta. Movieron los cuerpos de los lobos grises hacia el río para desmontarlos y obtener sus materiales. Nosaki, habiendo ayudado a Kaimon durante el desmontaje para aprender, para cuando regresaron al pueblo, el cielo se había oscurecido, y mientras los aldeanos celebraban el éxito del grupo, recomendaron que cambiaran sus planes y se quedaran esa noche para máxima seguridad. Nosaki se preguntaba si los demás tenían en cuenta que él estaba experimentado y cansado, pero desechó sus pensamientos, volviendo rápidamente a charlar con los otros aldeanos. Uno de los aldeanos preguntó si Nosaki fue quien encontró la guarida todo solo, pero Nosaki dijo que no hizo mucho. La niña de antes, Miya, se acercó rápidamente a Nosaki y lo agradeció con una sonrisa, llamándolo tío también. Su abuelo la reprendió por llamarlo así, mientras Nosaki solo se echó a reír. Con esto, Nosaki finalmente pudo superar de manera segura su primera batalla como aventurero, y la oportunidad ahora le había brindado la posibilidad de tener muchas más aventuras por delante. Bueno, chicos, espero que les haya gustado el resumen de este increíble manga. Comenten si les gustaría una parte 2. Además, no se olviden de activar la campanita y darle like al video, pero lo más importante, no olvides dejar un comentario para saber que el video te gustó. Si quieres apoyar el contenido, no olvides de apoyar al canal con el botón de super gracias, o si quieres ser miembro del canal y disfrutar de beneficios exclusivos que tenemos, como stickers, videos exclusivos y todo eso, pues pulsa el botón de unirte allí abajo. Además de eso, también quiero darles el agradecimiento a los miembros de este canal, pues puedes seguir ayudando y seguir apoyando a este canal. Además, aquí en las pantallas finales te voy a dejar otros resúmenes que te podrían interesar, además de dejarte mi canal secundario al que debes suscribirte. Ahora sí, nos vemos en un siguiente video.